y muchísimas gracias por su paciencia y por su puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida desde el programa de egresados de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, la más cordial bienvenida a toda nuestra comunidad egresada a esta conferencia titulada Interseccionalidad y enfoque diferencial en atención en salud. En este espacio se presentará el concepto de interseccionalidad y su aplicabilidad en el sector salud mediante estrategias de enfoque diferencial en la atención sanitaria. Y justamente para abordar esa temática tan importante, nos acompaña nuestro egresado Juan Carlos Borja Marroquín, químico farmacéutico de la Universidad Nacional, magíster en gestión de la seguridad clínica del paciente y calidad de la atención sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja en España, magíster en docencia de la educación superior a la Universidad del Bosque y especialista en seguridad del paciente con dominio de portugués e inglés. Bienvenido, Juan, a este espacio de diálogo con toda nuestra comunidad egresada. Y al finalizar, vamos a abrir un pequeño espacio para que podamos conversar sobre las dudas e inquietudes que surjan a partir de esta conferencia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Te doy la palabra, Juan. Muchísimas gracias, Leticia, por la presentación que acabas de brindarnos. Voy a compartir entonces en este momento pantalla. Y bueno, mientras voy compartiendo la presentación, te agradezco. También quería preguntar una cosita. Tengo también posibilidad de activar cámara, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ok, es que creo que está con... Ah, ya, qué pena, ya me di cuenta cuál fue el problema. Y ahora sí reintentar y ya activo mi cámara. Bueno, les brindo pues un cordial saludo. Les agradezco mucho a los participantes de esta noche por acompañarme, por acompañarnos también, porque creo que esto es un espacio de reflexión colectiva. Estoy muy interesado en que pues puedan ustedes también aportar al final de ese espacio con sus inquietudes, si de pronto desean así hacerlo con sus experiencias personales, que creo que también son muy valiosas para el aprendizaje colectivo. Sé que este tema es algo que va a resonar con algunas personas, ya sea que o que laboren en el área de la salud o que veamos que estén siendo atendidos o hayan sido atendidos en algún momento por alguna clínica u hospital, o que vayan en el futuro también a ser atendidos. Sabemos claramente que en el ciclo de la vida, en algún momento, todos seremos pacientes y seremos atendidos, y yo creo que eso es algo que pues debemos tener súper presente, y que espero que esta reflexión que quiero compartirles el día de hoy pues resuene con todos ustedes. Digamos que pues también reforzando un poco la presentación que pues amablemente Leticia realizó en relación a mi perfil, también pues quiero solamente pues recordar que, como ya he venido participando en otros espacios en años anteriores, creo que pues podemos manejar una dinámica parecida de dejar pues el espacio de preguntas para el final. Sin embargo, muy importante, tomemos de pronto nota, ya sea escrita o en el celular o en el computador, donde quieran, de esas preguntas, para que de pronto no se nos pase esa resolución de las mismas al final. Y también pues dejamos ese espacio de preguntas no solamente para las inquietudes que puedan llegar a surgir, sino que también es muy importante, vuelvo y repito, las experiencias valiosísimas que tenemos cada uno de nosotros para compartir de lo que hemos tenido que atravesar, ya sea nosotros mismos o nuestros familiares, en ese tema de atención en salud. Entonces, bueno, sin más preámbulo, la idea del día de hoy es pues conversar un poco sobre este concepto de interseccionalidad, que, si bien es cierto, no es tan reciente como pensaríamos. Se habla pues desde una visión un poco limitada, llamémoslo así, digamos que a las primeras aproximaciones que se hicieron desde algunos activistas en Estados Unidos en la década de los 80. Es importante resaltar que ese concepto realmente, si uno mira un poquito más atrás en el tiempo, claramente hay otras aproximaciones que se fueron presentando desde
la misma construcción del concepto de salud colectiva que va un poquito más allá del concepto de salud pública. Y ahí debemos citar claramente algunas personas que empezaron a desarrollar ese concepto de interseccionalidad en Latinoamérica puntualmente. Y pues digamos que no las mencionaremos en ese momento, pero pues es bueno también como dejar esa claridad, ¿no? Que pues si bien es cierto la literatura que ustedes van a encontrar de interseccionalidad cita puntualmente a personas en Estados Unidos, ya esto es algo que viene siendo desarrollado de otras, digamos, otras personas en otros espacios geográficos. Bueno, ahí claramente debemos entonces empezar a trabajar o abordar todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, los círculos de poder, digamos que es un concepto que pues realmente surge también desde las escuelas filosóficas en Europa y también desde la dinámica que han desarrollado diferentes perspectivas disidentes, contrahegemónicas, movimientos como el movimiento del hipismo, la antipsiquiatría y demás, dinámicas que surgen como el feminismo, y bueno, y otros movimientos reivindicatorios de las minorías étnicas en la década de los 60, es algo que pues debemos visibilizar. De pronto es algo que vivimos en el día a día, no solamente en espacios de atención en salud, también en la cotidianidad, que es bueno que pues de alguna forma hagamos de pronto conciencia en algunos aspectos que pues nos están beneficiando o privilegiando y en otros de pronto no siendo de pronto muy positivo en cuanto a los beneficios que pues podríamos llegar a tener todos, ¿no? Aquí hay que hablar ya de un tema de igualdad social y equidad. Entonces vamos digamos que hacer una aproximación muy general de esas relaciones asimétricas de poder que se abordan en la interseccionalidad. Bueno, creo que como tengo la presentación en pantalla completa y creo que alguien levantó la mano, no sé si de pronto podemos eventualmente ir registrando esas preguntas que de pronto van a surgir en el chat para que allá al final las vayamos resolviendo, ¿les parece? Está Bueno, perfecto. de eso. Gracias. Bueno, aquí también debemos pues mirar por qué de pronto vale la pena hacer ese enfoque diferencial en la atención en salud, entendiendo el enfoque diferencial como ese abordaje o esa perspectiva que debemos tener en clínicas y hospitales de una atención, llamémosla así, diferenciada a las poblaciones vulnerables. Entiéndase poblaciones vulnerables justamente aquellas que terminan siendo discriminadas, segregadas o marginalizadas en esas relaciones asimétricas de poder. Nosotros hablamos claramente del sistema único de habilitación y el de acreditación nacional y también los de acreditación internacional de este tema. Es de hecho una de las cosas más importantes que se trabajan en este proceso de habilitar una clínica, habilitar un hospital o acreditarnos a nivel nacional e internacional. Entonces, hablaremos acerca de justamente esa justificación, el enfoque diferencial y el objetivo claramente de implementar este tipo de políticas institucionales. Es algo que también ya se ha venido trabajando a nivel de políticas nacionales e internacionales. Por citar un ejemplo, tenemos en Colombia una política nacional de humanización recientemente compartida, ya venía varios años trabajándose en el Ministerio de la Protección Social, y a nivel mundial, para que sepan que pues claramente es algo que pues no solamente nos atañe en Colombia, sino que pues es de alcance global. Desde la Organización Mundial de la Salud se han planteado también algunas herramientas, algunas estrategias para garantizar este enfoque diferencial, que a la final podemos resumir o condensar con otras estrategias que están sintetizadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, la famosa Agenda 2030, que nos dice claramente o nos recalca mucho la importancia de no dejar a nadie atrás, ¿sí? De que todos debemos avanzar de pronto en un objetivo común como humanidad. Y bueno, la idea es que ya después de eso, y que espero que con eso ustedes puedan convencerse un poco sobre la importancia de ese enfoque diferencial en atención en salud, les voy a de pronto compartir algunas estrategias que estuve validando en literatura gris, sobre todo, como eso es un tema de pronto
de reciente, llamémoslo así, implementación en algunas instituciones a nivel mundial, organizaciones hospitalarias que tienen como han tenido esa necesidad de implementar eso. Entonces, digamos que sí es posible encontrar algunos artículos científicos, sin embargo, les voy a ser muy sincero, no es mucha literatura que tenemos a nivel de revisiones sistemáticas, de metaanálisis, estudios clínicos aleatorizados que uno suele de pronto consultar con más frecuencia cuando uno quiere saber como la condensación de varios estudios en un único estudio o en un único artículo, que pues es lo que yo también suelo hacer cuando comparto algunas experiencias y conocimientos en conferencias o en algunos espacios educativos, digamos, ya en mi campo laboral. Entonces, digamos que me centré fundamentalmente en una consulta de literatura gris. Ahí les voy a explicar de pronto para algunas relaciones asimétricas, perdón, de poder, les voy a explicar de pronto qué estrategias se pueden llegar a implementar en nuestras organizaciones hospitalarias. Entonces, bueno, eso sería como a grosso modo las preguntas orientadoras que quiero plantear en este espacio y que pues ojalá podamos dar respuesta a algunas o a todas ellas. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la interseccionalidad. Digamos que podemos resumir ese concepto como está escrito en esa diapositiva. Y voy a citar de pronto una historia porque a mí me gusta mucho emplear un recurso llamado el storytelling o el contar historias para que recordemos justamente esta definición que está en esa diapositiva. Este concepto como tal, pues bueno, como les decía, surge en Latinoamérica, pero quien logra acuñar y tener un poquito más de resonancia digamos, como a nivel mundial, es una persona que pues, digamos que ha venido desarrollando una serie como de denuncias, llamémoslo así, por ser claramente una mujer y por ser una persona afroamericana. Ustedes de pronto pues han escuchado acerca de la presión que a veces se ejerce en algunas de estas minorías étnicas en Estados Unidos. Y esta persona, de apellido Crenshaw, en el año 89 justamente planteó como bajo una historia muy interesante y una reflexión lo que podría llegar a pasar, por ejemplo, con una mujer justamente de la comunidad afroamericana o afrodescendiente, si eventualmente se parara en una intersección vehicular o vial, digámoslo así mejor. Digamos que si esa intersección no contara con algún tipo de señalización o semaforización o bueno, como lo queramos llamar, y nuestros vehículos que transitaran por esa intersección no tuvieran como el debido cuidado, perfectamente esa persona que cruce esa intersección podría ser desafortunadamente pues atropellada por algún vehículo que viniera en cualquiera de esas dos direcciones o cuatro direcciones, mejor todavía, para ser un poquito más específico en este ejemplo. Y digamos que esa dificultad para identificar digamos, de qué parte vino ese vehículo que eventualmente pudo haber generado ese accidente y haber pues afectado a esta mujer afrodescendiente, es lo que ella también hacía como analogía a lo que también puede sufrir una mujer afrodescendiente en el día a día en diferentes espacios, llámese espacios académicos, espacios laborales o en su misma comunidad. Digamos que ella lo que planteaba era que si bien es cierto, una mujer claramente en el día a día puede llegar a sufrir ese tipo de discriminaciones o relaciones de poder asimétricas denominadas patriarcales o machistas, también es cierto que una mujer negra o una mujer afrodescendiente también va a tener como otra posible discriminación que puede llegar a sufrir en el día a día y es pues todo el tema de lo que pues corresponde a su color de piel, ¿no? Digamos como a esa discriminación eventualmente racial o étnica que puede sufrir esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Si digamos, si una persona es, aparte de ser mujer, es también afroamericana o afrodescendiente, uno podría decir que entonces hay una superposición de potenciales relaciones de poder asimétricas, en este caso,
podríamos citar puntualmente el patriarcado y el racismo, lo cual hace que esa persona tenga una experiencia única, que por ejemplo no va a tener una mujer blanca, porque claramente una mujer blanca solamente va a tener una relación asimétrica de poder, en este caso la relación patriarcal en algunos espacios, o no va a tener de pronto una experiencia similar a lo que podría pasar, por decir un ejemplo, un hombre afrodescendiente que pues claramente por su condición étnica o su pertenencia étnica o su color de piel va a sufrir un cierto tipo de discriminación en algunos espacios, pero va a tener como una suerte de privilegio, llamémoslo así, por su condición de género, en este caso por ser hombre, ¿sí? Y no por ser mujer, ¿sí? Digamos que él va a ser, en ese caso, privilegiado en el sentido que va a estar al otro extremo, llamémoslo así, del patriarcado en cuanto a que, pues, si bien es cierto, puede que no lo ejerza, sí va a ser privilegiado porque no va a ser discriminado de pronto desde esas dinámicas machistas o patriarcales que pueden llegar a sufrir algunas mujeres, o si no todas. Entonces, digamos que es como la reflexión que plantea Kimberly Crenshaw, que es la persona que les indico de Estados Unidos, que en el 89 acuñó este concepto, y bueno, ahí está justamente resumido cómo podríamos de pronto sintetizar eso que les acabo de compartir a una manera de reflexión. Digamos que para ser un poquito más claro, podemos hablar entonces de los círculos de interseccionalidad, y aquí hay uno de varios que ustedes pueden encontrar en literatura, tanto científica como literatura gris. Bueno, desafortunadamente no está en español, pero digamos que yo voy a hacer como una serie como de ejemplos para que entendamos cómo podemos hacer esa lectura o interpretación de este círculo de interseccionalidad. Nosotros podemos entonces identificar por los diferentes colores en las secciones en las cuales yo podría partir ese círculo. Aquí vemos que en total son 12 secciones en las cuales estamos de pronto fragmentando o dividiendo este círculo completo, y claramente pues cada una de esas secciones tiene un color en particular. En la parte externa de este círculo de interseccionalidad podemos encontrar entonces diferentes aspectos que van a determinar entonces unas relaciones asimétricas de poder muy particulares. Voy entonces a citar un ejemplo para cada una de estas secciones. Sin embargo, las estrategias de enfoque diferencial en atención en salud las voy a de pronto a reducir un poquito más para trabajar eventualmente pues algunos de esos aspectos que se contemplan en la interseccionalidad. Aquí también tengamos en cuenta algo importante, y es que ese círculo de pronto se puede quedar corto. Realmente, si uno mira en el día a día, hay muchas más relaciones asimétricas de poder que se pueden estar transitando o gestionando, pero que pues de pronto aquí pues no aparecen en este círculo. Eso quiere decir que ese círculo pues no, como dicen coloquialmente, no es escrito en piedra. Aquí seguramente nos estarían faltando otras relaciones asimétricas de poder. Entonces vamos a citar inicialmente una que está aquí descrita como en la parte superior, como si fuera más o menos entre las 12 y la 1, hagámoslo como a manera de analogía al reloj análogo. Ahí está descrito como skin color, será como color de piel en español, y entonces de afuera hacia adentro de ese círculo vamos a encontrar, llamémoslo así, qué tipo de población se podría catalogar como vulnerable o marginalizada o discriminada, y en la parte interior del círculo, en esta sección en particular, vamos a encontrar la población, llamémoslo así, privilegiada, o que en ocasiones suele ser no solamente la población privilegiada, sino que también la que ejerce ese poder sobre o esa relación de opresión sobre la población vulnerable, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar que para ese aspecto en particular, el color de piel, vamos a encontrar que normalmente, lo cual no quiere decir que sea lo más adecuado, vamos a encontrar las personas de las poblaciones más vulnerables con una tonalidad de color de piel más oscura, ¿sí? Aquí entonces claramente fíjense que podemos encontrar no solamente a la población afrodescendiente, sino que también vamos a encontrar diferentes minorías étnicas que eventualmente pues forman parte de otros, digamos, como otras comunidades, ¿no? Podríamos entonces citar algunas comunidades indígenas o algunas comunidades aborígenes en países, por ejemplo,
como Canadá, Australia. También podemos citar eventualmente, aunque pues queda un poquito fuera de la lógica, pero igual aplica algo parecido, algunas minorías étnicas de origen asiático, ¿sí? Ya sea de Oriente Medio, de Lejano Oriente y demás. Y si vamos entonces un poquito más hacia el centro de este círculo de interseccionalidad, vamos a encontrar justamente que la población privilegiada en esa relación asimétrica de poderes, pues fundamentalmente la población blanca, o de pronto podríamos incluir un poquito a la población mestiza, lo que llamarían ahí fair semi-dark. Entonces, pues podrían decirse que pues no son tan discriminados o segregados o marginalizados como aquellas personas de comunidades digamos, étnicas con color de piel un poquito más oscuro. Un ejemplo, pues yo creo que pues sobra traer a colación lo que hemos visto puntualmente en Estados Unidos, cuando vemos, por ejemplo, ese excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes policiales, que en algunas ocasiones, sin siquiera detenerse como a dar un espacio para dialogar, emprende fuego o abre fuego y mata a estas personas que, pues, si bien es cierto, algunas de ellas pues hacen parte pues de redes criminales y tienen algunos antecedentes judiciales. Algunas de ellas han sido pues asesinadas sin siquiera pues dárseles un espacio para el debido proceso. Entonces eso, por ejemplo, podríamos catalogarlo como un ejemplo de relación asimétrica de poder, donde claramente el color de piel ha jugado un rol importante. Voy a saltarme de pronto este sector de la educación parental, que obedece como a qué tanto nivel de formación tiene una persona y que pues posiblemente entre más alfabetizada cuenta con mayores privilegios, para abordar un tema que es lo que se catalogaría como en español discapacidad, pero que desde un lenguaje anticapacitista se podría catalogar como condiciones especiales de salud. Entonces ahí en ese sector, en el tercer sector, que sería como entre las 2 y las 3, llamémoslo así, está el tema de lo que pues denominamos discapacidad convencionalmente, pero ya sabemos que hay un tema ahí que debemos ir progresivamente modificando en términos de lenguaje inclusivo, y es pues manejar no esa palabra, sino un concepto un poquito más amplio e inclusivo o incluyente, que se podría denominar como condición especial de salud. Entonces, fíjense que dentro de ese sector vamos a encontrar aquellas personas que, pues, por su momento vital o por su grupo etario o por su condición de salud, se podría catalogar como un cuerpo normativo o un cuerpo, digamos, capaz o capacitado, llamémoslo así. Ese será como el grupo poblacional privilegiado en esa relación asimétrica de poder. Y los grupos marginalizados o vulnerables u oprimidos serían entonces aquellas personas que tienen algún tipo de condición de salud que les impide contar con algún tipo de habilidad o algún tipo de capacidad. Fíjense que ahí hablamos de no necesariamente de una discapacidad, sino de una condición especial, como les decía. Aquí podríamos entonces citar a manera de ejemplos aquellas personas que tienen algún tipo de alteración a nivel sensorial, entonces personas con limitación visual, personas con limitación auditiva claramente, o con limitación, por ejemplo, en su capacidad de expresión verbal. Y claramente, pues todo lo que tenga que ver con limitaciones o restricciones de movilidad, aquí pues entran, digamos, como dentro de este ejemplo de población vulnerable, ya sea una persona que esté en silla de ruedas movilizándose de manera, por ejemplo, temporal o definitiva, o también aquellas que se mueven con algún tipo de accesorio, ¿no? Algún tipo de aparato que me permita a mí facilitar esa movilidad. Entonces puede ser un bastón, unas muletas. Y bueno, digamos que trascendiendo claramente el aspecto de la salud física, debemos también incluir ahí todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, digamos que aquí hablaríamos de una suerte de población vulnerable también cuando hablamos, por ejemplo, de las famosas neurodivergencias, ¿sí? Que también de pronto a veces se suele, digamos, como tradicionalmente hablar de los pacientes de salud mental. Ya estamos desde una perspectiva interseccional y desde otras perspectivas hablando que más allá de una patología mental,
o una enfermedad mental, podríamos hablar entonces de una neurodivergencia que abarca pues muchas cosas, ¿no? Espectros autistas, esquizofrenias, lo que uno llamaría patologías afectivas y demás cosas que pues de pronto, vuelvo y repito, hacer uso de ese lenguaje inclusivo, que pues es una de las estrategias casualmente que se van a plantear aquí en esa reflexión, podríamos ir manejando, o sea, más el tema de la neurodivergencia para de pronto no entrar como a encasillar o a discriminar a ese tipo de población vulnerable. Aquí ya de pronto avanzando un poquito en el reloj, llamémoslo así, entre las 3 y las 4 encontramos todo el tema de sexualidad o condición de género o identidad de género. Bueno, hay varias cosas ahí que yo sé que no son conceptos intercambiables. Yo no soy el más experto, de hecho, en esos temas de género. He leído algo y pues entiendo que pues digamos que podríamos hablar entonces de una población, en este caso privilegiada en ese sector, que seríamos claramente los que estamos, digamos que los que nos catalogamos o nos autodenominamos como personas heterosexuales. Sin embargo, sabemos claramente que hay personas que pues toman unas decisiones, digamos que a lo largo de sus vidas, en algunas ocasiones de manera temporal o en otras ocasiones de manera permanente, o transitan dentro de diferentes categorías a lo largo de su vida, y son aquellas personas que pues se podría catalogar como no heterosexuales, pero pues aquí de pronto deberíamos omitir ese término. Vuelvo y juega el lenguaje inclusivo para no hablar desde la heteronormatividad y sí hablar más bien desde la inclusión social. Entonces uno podría hablar de esas personas como miembros de las comunidades, que bueno, aquí hay varias letras, entiendo que ya va más o menos en la N, sería la comunidad LGBTIQAPN, más, porque entiendo que hay varias identidades de género y bueno, hay varias cosas que yo creo que debo aprender mucho de esa comunidad para poder entender un poquito más de esas dinámicas, de los géneros fluidos, los géneros divergentes o disidentes, también le llaman a eso. Y digamos que la idea es que dentro de la atención en salud debemos ser muy conscientes que pues pueden pasar muchas cosas dentro de esa dinámica de atención de esa población vulnerable, claramente. Bueno, aquí de pronto en el sector entre las 4 y las 5 hablamos del tema de la neurodivergencia, sin embargo yo quise de pronto agruparlo junto con el tema de las condiciones especiales en salud para que de pronto no hagamos esa diferenciación como que hay un tema como de salud física en donde de pronto debemos como separarlo de la salud mental. Para mí realmente si uno quiere hacer un abordaje holístico o integral de un paciente, deberíamos entonces estar haciendo como ese reconocimiento del paciente como ser biopsicosocial, cultural y espiritual, ¿sí? Entonces digamos que por eso como que preferí como no dejarlo como separadito como aparece ahí en el círculo de interseccionalidad, lo mismo que el sector que aparece ahí entre 5 y 6, ¿sí? Fíjense que aquí hablan como de varios temas ahí que podríamos eventualmente agrupar en una categoría de relación asimétrica de poder. De igual forma, también vale la pena de pronto citar el sector que aparece ahí o la sección que aparece ahí, que es la de de entre 6 y 7, como si fueran en reloj análogo, que es todo el tema de lo que en varias personas se ha hecho como denuncia y es todo lo que corresponde a la gordofobia, ¿sí? Entonces fíjense que cuando uno comienza a mirar también ese tema que también claramente tiene que ver con salud física, uno puede encontrar entonces personas que pues somos privilegiadas, llamémoslo así, por cuestiones genéticas o por hábitos de vida, como se quiera abordar, y podríamos decir entonces que aquellos que somos relativamente delgados o aquellos que son delgados, pues no, podríamos formar parte de esa población privilegiada en esa relación asimétrica de poder donde claramente los cuerpos de pronto que no cumplen con esa, digamos, como con esa norma, llamémoslo así, de un peso razonable y que están en sobrepeso, pues uno podría decir que son personas que suelen ser o tienden a ser discriminadas o marginalizadas, ¿no? O señaladas también, como no sé, no, es una persona que no se está cuidando en salud, que come mal, bueno, en fin. Digamos que hay que también entrar a ver no solamente el tema genético, llamémoslo así, sino también hay un tema epigenético que también determina muchas veces este peso adecuado o no de una persona, ¿no? Y ahí es cuando pues debemos empezar a hacer ese ejercicio empático de mirar
hasta qué punto yo puedo señalar a esta persona, digamos, como con todo el conocimiento de su historicidad, de toda su experiencia de vida, y digamos que hasta qué punto yo puedo también conocer qué tanto el contexto donde vive esa persona está pues ejerciendo algún tipo de influencia. Si es una persona que, por ejemplo, no puede alimentarse de manera saludable porque vive en lo que uno llamaría un desierto alimentario y solamente en su lugar de residencia o en su domicilio cuentas con acceso a, no sé, comida ultraprocesada, comida rápida, pues ahí también empezamos. Y tiene, por ejemplo, dificultades para transportarse a largas distancias. Ahí empezamos a ver que hay también hay unos determinantes, en este caso sociales, de esa condición en salud que pues perfectamente podría explicar el por qué esta persona pues cuenta con esa condición y pues a veces se sale de la voluntad de la persona, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, ahí tengamos en cuenta también esa categoría que pues podríamos casi que agrupar todo el tema de salud física y mental, vuelvo y repito, en una sola categoría que ya la vamos de pronto a sintetizar en una tablita. Aquí también vale la pena entonces citar el sector que aparece ahí entre 8 y, no, perdón, entre 7 y 8, que sería la región, llamémoslo así, como de origen, o el lugar de origen, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay un tema también de ver cómo las dinámicas de pronto a nivel nacional y pues casi que podría uno decir que no solamente ocurre en Colombia, sino en muchos países, sino en todos, y es el privilegio que tenemos también las poblaciones urbanas sobre las poblaciones rurales. Aquí pues suele pues justamente jugar un papel fundamental la concepción que se tiene de que el impulso, el crecimiento económico se da fundamentalmente por las actividades económicas en las ciudades, pero pues ya sabemos perfectamente que una ciudad no se alimentaría claramente si no tenemos todo el aporte valiosísimo de, digamos, como de las actividades económicas que se desarrollan en área rural, que fundamentalmente son, pues en algunos casos, en el sector agropecuario. Entonces, digamos que aquí claramente debemos citar también esa relación asimétrica de poder donde pues los urbanitas o las personas que vivimos en, en ciudades pues tenemos ese privilegio y claramente hay un tema ahí de marginalización o discriminación o relación asimétrica de poder o de operación hacia las comunidades rurales. Si ya hablamos de un tema un poquito más centrado en lo económico, más allá de la parte del lugar de origen, podríamos hablar como de un bienestar o de, llamémoslo así, como de un estatus o condición social o socioeconómica que vale la pena también citar aquí en esta conferencia. Entonces, digamos que sabemos perfectamente que también hay un tema de beneficios o de privilegios que tiene las clases altas o los estratos más altos en el caso de Colombia, y que claramente pues hay unos beneficios que no vamos a ver en poblaciones de pronto de escasos recursos, que sería pues todo lo que en Colombia denominaríamos como estrato 1, 2 y 3. Claramente pues hay un tema ahí también intermedio que es todo lo que tiene que ver con la clase media que llaman, que claramente pues termina siendo de alguna manera pues beneficiada parcialmente, llamémoslo así, algunos cosas que pues de pronto van a depender mucho del poder adquisitivo de un individuo. Y no solamente de su poder adquisitivo, claramente va a depender en ocasiones de la cuna en donde nace, que llaman eso, ¿no? Lo que uno denominaría como los Nepo Babies, o en inglés, o lo que uno traduciría como las personas que a veces terminan teniendo ciertos beneficios, pues porque nacieron en cuna de oro, lo que uno llamaría coloquialmente así. Entonces también claramente una relación asimétrica de poder. Un ejemplo de eso puntualmente lo podríamos citar en las dinámicas que en ocasiones se generan en espacios laborales entre, por ejemplo, los empleadores y los empleados, ¿sí? Claramente el empleador es una persona que pues puede generar algún tipo de empleo porque pues tiene poder adquisitivo para pues conformar o consolidar o constituir una empresa. Ya las personas que tienen que vender su fuerza de trabajo o su tiempo, o parte de su tiempo, llamémoslo así, vital, pues para poder trabajar y vengar algo, un salario o un ingreso, una remuneración, se podría entonces catalogar no necesariamente como una persona pobre, pero pues digamos que sí hay como una suerte de desventaja, llamémoslo así, en cuanto a que pues depende sí o sí de lo que defina ese empleador
de qué condiciones debe tener esa persona. Entonces, podríamos citar de pronto ese ejemplo muy puntual, sin querer decir, vuelvo y repito, que los que trabajamos de manera asalariada, que es, por ejemplo, mi caso particular, somos personas pobres, simplemente pues hay unas dinámicas que de pronto tienen más fácil algunas personas que se pueden dar ese lujo de tener empresa y no necesariamente depender de un salario, aunque dependan claramente de un ingreso. Bueno, aquí también vale la pena de pronto contemplar esta sección que es desde las 9 a las 10, que también la citaré en las estrategias de enfoque diferencial, que es todo el tema del lenguaje, ¿sí? Y aquí de pronto yo creo que este sector se queda un poquito corto, porque fíjense que se enfoca mucho en todo lo que tiene que ver con, llamémoslo así, con las dinámicas que se dan de opresión o de poder entre países, llamémoslo así, o entre comunidades lingüísticas también, entre un mismo país que de pronto tenga varias lenguas. Entonces, bueno, aquí uno podría hablar que existe como una suerte de privilegio de aquellos que somos bilingües o trilingües, o políglotas, también aquellas personas que saben varios idiomas, sobre aquellas que solamente pues tienen un idioma, con más conocimiento, dominio de un idioma. En este caso, fíjense que también se privilegia de cierta forma a aquellos que tienen conocimiento de inglés o francés, porque realmente vemos que aquí hay un tema histórico de pasado colonial que determina justamente eso que les acabo de mencionar, del por qué una persona, por ejemplo, que tiene dominio de esas dos lenguas que eran asociadas justamente a esos grandes imperios que colonizaron muchas naciones originales, pues digamos que se van a ver beneficiadas en diferentes espacios, ya sea laborales, académicos, por ese dominio. Fíjense que aquí también vale la pena citar algo importante y es lo que nos han resaltado a veces sobre, no, usted puede que no tenga un título profesional, pero sí o sí debe dominar el inglés. ¿Sí? Aquí de pronto entonces podría uno citar ese ejemplo en particular de cómo a veces, aún en espacios laborales y hasta académicos, porque le condicionan a veces a uno el grado al dominio de una segunda lengua o a una tercera lengua también. Fíjense cómo uno termina de pronto siendo, pues, no necesariamente, no llamémoslo cómplice, pero pues sí uno termina jugando como un poquito como siguiendo esas reglas que pues le plantean a uno, ¿no? Para poder uno avanzar en la carrera académica o profesional. Entonces eso sería, por ejemplo, un ejemplo que valdría la pena mencionar en ese tipo de relación asimétrica de poder, ¿sí? La parte del conocimiento, dominio de una o varias lenguas. Bueno, aquí también vale la pena hacer una aclaración importante y es que fíjense que aquí en esta sección se habla de otras lenguas, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, que podemos citar digamos, una situación muy particular que sucede en Colombia y es el hecho de que, pues, como el español está reconocido como una lengua oficial en Colombia, pero pues claramente otras lenguas son igualmente reconocidas, hay que tener muy en cuenta que si bien es cierto ese reconocimiento se ha dado a nivel gubernamental, es claro que pues la lengua mayoritariamente hablada en Colombia es el español. Y ahí vienen entonces unos temas de las lenguas de pronto de esas comunidades étnicas, alrededor de 60 o más en Colombia, contando entre las comunidades étnicas que son de diferentes digamos, orígenes y claramente todo el tema de las comunidades gitanas, las comunidades afrodescendientes, raizales y palanqueras. Y bueno, ahí seguramente se me va a escapar otras cosas que pues de pronto, otras comunidades, perdón, que de pronto deben pues ser contempladas en ese enfoque diferencial y la atención en salud. Vale la pena saltar nuevamente, digamos, la parte de la sección de entre las 10 y las 11, porque vamos a intentar agruparlo, aunque yo sé que de pronto voy a estar súper equivocado con eso, pero vamos a intentar agrupar todo el tema de género y sexualidad en una sola categoría para que pues, nos pueda rendir en esa reflexión que estamos realizando. Y bueno, vale la pena también citar esta sección de las 11 a las 12 porque todo lo que tiene que ver con la ciudadanía o con la nacionalidad, para ser más exactos o más concretos, también es algo que de pronto nos puede llegar a generar algún tipo de relación asimétrica de poder. Entonces, fíjense que aquellos que tenemos, por ejemplo, la nacionalidad colombiana y que vivimos en Colombia,
se podría decir que somos privilegiados por algunos beneficios que tenemos por, digamos, que contar con esa nacionalidad y vivir en el lugar de origen. Sin embargo, si comenzamos a ver lo que pasa con aquellas personas que no nacieron en Colombia, pero pues bueno, por algún motivo residen acá, entonces ahí empezamos a decir, bueno, esas personas cuentan con algún tipo de visado de residencia permanente, evidentemente no van a ser tan marginalizados como aquellos que tienen visa temporal o no tienen ningún tipo de regularización de su estado migratorio. Aquí podríamos entonces citar un ejemplo que es el que casi que vivimos en el día a día en Colombia, y es lo que pasa con la población migrante de origen venezolano. Entonces, fíjense que de pronto podríamos entonces decir que ese tipo de personas que no cuentan con ese estatus migratorio legalizado, o más que legalizado, porque pues suena un poco extraño eso, yo diría que un poco xenofóbico, digamos que aquellas personas que no tienen un estatus migratorio formalizado por algún tipo de documento, pues claramente entran en una dinámica ahí de discriminación, marginalización y demás, que pues claramente es ejercida por los connacionales. Digamos que eso es como algo que pues también vale la pena considerar ahí dentro de este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy de reflexión. Y bueno, lo que les digo, aquí podemos citar otras secciones adicionales que nos están faltando, pero digamos que no nos vamos a detener mucho pues en esas otras, porque pues yo sé que el tiempo apremia y pues de pronto no nos daría pues esas 2 horas para poder abordar tantas dinámicas, digamos, o tantas relaciones asimétricas de poder que se evidencian pues no solamente en espacios de salud, sino pues en el día a día. Digamos que voy entonces a resumir lo que pues vale la pena que presentemos en ese momento en esas 6 categorías. Fíjense que pues pasamos de 12 a 6 y realmente de esas 12 pues faltaban otras más. Solamente pues con fines pedagógicos digamos que hice esa reducción. Nos vamos a centrar entonces en todo lo que tiene que ver con el género inicialmente. Aquí entonces vale la pena pues citar con nombre propio, porque pues como dicen coloquialmente, no podemos abordar un problema si no le damos una denominación, ¿sí? Y debemos pues claramente ir categorizando o identificando puntualmente o denominando esas relaciones asimétricas de poder. Cuando hablamos entonces de todo eso que afecta fundamentalmente a las mujeres, fíjense que eso está en la columna aquí ya de la derecha, cuál es la población vulnerable, debemos denominar entonces ese tipo de relaciones asimétricas de poder como patriarcales o sexistas. Vamos a también abordar todo el tema de lo que pasa, digamos que por la condición de etnicidad o la pertenencia étnica, también con nombre propio, que pues se catalogaría como una relación asimétrica racista o colonialista, también le denominan a ese tipo de dinámicas, como para que superemos un poco el tema del concepto de raza, que pues ya sabemos que digamos que en la especie humana no existe ese concepto como tal, por diferentes argumentos científicos que obedecen a temas más genéticos, epigenéticos, que pues ya se ha logrado determinar que no existe ese tipo de categoría. Entonces uno habla más que todo de pertenencia étnica. Claramente en ese tipo de relaciones asimétricas de poder vamos a encontrar a todas las minorías étnicas, no solamente a la población afro, que es la que suele como asociarse un poco como el tema del racismo y eso, pero no, claramente eso afecta a otras comunidades étnicas que también vale la pena traer a colación en este momento. También vamos a hablar claramente de la condición económica que determina una relación asimétrica de poder que podríamos denominar o se reconoce como clasismo, pues por aquello de la clase social. Y bueno, digamos que aquí podemos citar puntualmente dentro de la población vulnerable a la clase trabajadora y fundamentalmente, más que todo, a la de escasos recursos. Otra categoría que vamos también a abordar dentro de las estrategias de enfoque diferencial en clave, digámoslo así, o con esa perspectiva interseccional, es la edad. Ahí fíjense que la edad casualmente no está en ese círculo de interseccionalidad, pero claramente ustedes cuando buscan un círculo de interseccionalidad en literatura gris o en internet o en la inteligencia artificial, también le pueden preguntar, se van a dar cuenta que está contemplado, porque digamos que aquí debemos entonces hablar de o no, más bien de una denominación que puede recibir dos
digamos, como dos conceptos, pero que casi que podría denominarse como sinónimos o intercambiables, que es el edadismo o lo que uno denominaría adultocentrismo. ¿Quiénes son afectados en esa relación asimétrica de poder? Fundamentalmente lo que podríamos llamar primera infancia o infantes, adolescentes, adultos mayores, claramente. Y pues en este caso vale la pena citar digamos que la población privilegiada, llamémoslo así, que no necesariamente la población opresora, pero en ocasiones así lo es, y es todos los que somos adultos. En este momento, pues que ya contamos con más de 18 y pues bueno, iríamos más o menos hasta los 65 años aproximadamente. También vale la pena abordar lo que ya estuvimos conversando o mencionando sobre la condición físico-mental, que la podríamos agrupar esa dinámica o esa relación asimétrica de poder bajo la denominación de capacitismo, cuando pues se genera ese tipo de discriminación sobre las personas con condiciones especiales de salud físico-mental. Fíjense que aquí ya empleé un lenguaje inclusivo intencionalmente para no hablar de discapacidad físico-mental, sino que ya comienzo a emplear entonces el lenguaje inclusivo manejando esa categoría de condiciones especiales. ¿Listo? Y bueno, finalizamos entonces todo el tema de identidad de género, que pues claramente podemos denominar en toda esa relación asimétrica de poder como heteronormatividad o cisnormatividad, entendiendo que el concepto de cisnormatividad, digamos que hace referencia a que hay personas que somos cisgénero, o sea, que nos identificamos con nuestro sexo, llamémoslo así, de nacimiento, pero pues hay personas que no necesariamente tienen esa identidad de género. Hay personas que pueden catalogarse o autodenominarse como transgénero y pues ahí también entran otras categorías que, bueno, yo creo que me quedo corto ahí. De pronto ofrezco disculpas porque pues de pronto puede que dentro de los participantes hayan personas que sean miembros de esta comunidad y pues yo creo que ahí vale la pena que de pronto ustedes me corrijan al final de la conferencia y me hagan algunas aclaraciones y de paso aprendo con esas personas. Entonces aquí podemos decir entonces que el grupo poblacional vulnerable de esta relación asimétrica de poder claramente es todo miembro o miembro de esa comunidad LGBTIQ APN+, entendiendo que el más hace referencia a las más de 100, entiendo yo, categorías de identidad de género que pues ya están siendo reconocidas por expertos de esos estudios de género, ¿no? Ya sabemos que hay un tema ahí de escuela de género, de teoría de género, que pues así como hay teoría de raza, teoría interseccional y demás, hay también un tema enorme de creciente interés en la comunidad académica y en expertos de centros de investigación, que pues creo que pues ahí yo me quedo corto como en ese tema, pues como de qué tantas categorías o identidades de género están manejando ahorita esos expertos. Entonces, digamos que en eso nos vamos a centrar, lo que les digo, yo sé que se me escapan varias relaciones asimétricas de poder, pero bueno. Entonces, digamos que fundamentalmente, pues resumamos por qué vale la pena de pronto implementar ese tema de enfoque diferencial en la atención en salud. Entendamos que la atención en salud aquí va a aplicar no solamente en términos médicos, ¿no? Digamos que si por aquí está participando alguna persona que no sé, que ejerce como fisioterapeuta, odontólogo, enfermero, ¿sí? Aquí eso nos va a aplicar es a todas las profesiones de la salud, ¿sí? Aquí yo también podría citar como para que ustedes sepan hasta dónde podemos llegar con el tema de enfoque diferencial. Aquí podemos perfectamente traer a colación lo que, por ejemplo, pasa en operarios logísticos, en el ámbito farmacéutico, en la parte de entrega de medicamentos. Voy a citar algunos, Audifarma, Cruz Verde y demás. Fíjense que hasta en ese tipo de espacios uno también implementa el enfoque diferencial, ¿listo? Entonces, bueno, digamos que uno podría decir, bueno, yo quiero, por decir algo, implementar esto en mi empresa, donde ya sea donde trabajo o en la empresa que yo constituí y de la cual pues soy dueño o dueña. ¿Cómo puedo hacer esto, digamos, como debidamente justificado? ¿Sí? ¿Cuál es la justificación de ese enfoque diferencial en la atención en salud? ¿Por qué debemos implementar ese enfoque diferencial? Y ojalá en clave o con la perspectiva interseccional, para que se contemple todas esas múltiples intersecciones que ya vimos y que se pueden presentar pues, de manera simultánea y afectar pues, a personas con experiencias únicas e irrepetibles. Entonces, bueno, podemos citar por un lado que
una de las justificaciones de este enfoque diferencial es la promoción de la equidad en salud, ¿sí? Entiéndase la equidad en salud tanto en el acceso a un servicio de salud como, digamos que al brindar ese servicio eh, a una población en particular, pero también es entendiendo que aquí el tema de equidad en salud no solamente hace referencia a lo que yo le ofrezco a un paciente, ¿sí? Aquí debemos entonces comenzar a hacer una ampliación de esa visión para empezar a incluir a familiares de los pacientes, a cuidadores activos y claramente a los colaboradores que laboran en nuestras instituciones, ¿sí? Porque también el tema de equidad, pues no solamente es pensar en la salud del paciente, sino también en la salud del colaborador, llamémoslo así. Ahí uno podría entonces citar el tema de salud ocupacional. Entonces vemos que, bueno, y no solamente el tema de salud ocupacional, claramente todo el tema que tiene que ver con humanizar la salud, y pues claramente yo no puedo brindar un trato humano a un paciente si yo no estoy brindando un trato humano, en este caso a un colaborador. Entonces, digamos que esa sería una justificación para el enfoque diferencial, para implementarlo, más allá del tema de la norma me exige a mí implementar el tema de enfoque diferencial, ¿sí? ¿Qué otro argumento de peso tendríamos para justificar ese enfoque diferencial? El reconocimiento de la diversidad humana, ¿sí? Cada ser humano es único y repetible, todos somos universos muy diferentes. Que quisiéramos de pronto ser un poco más, ¿cómo decirlo? Digamos que si quisiéramos reducir un poco más como la comprensión del ser humano, agrupándolos como en ciertas categorías como para poderlos comprender, pero finalmente uno se pone a pensar hasta qué punto es beneficioso hacer ese tipo como de reducción, llamémoslo así, del abordaje de las personas, sin contemplar que pues independientemente de la comunidad a la que haga parte de una persona, finalmente lo que les digo, o sea, hay unas particularidades de cada individuo que pues son experiencias únicas y repetibles que pues debemos empezar entonces a, a darles como esa complejidad que merece esa experiencia humana, ¿sí? Entonces reconocer esa diversidad humana nos permite dar cuenta de esa complejidad de la experiencia humana y pues eso vemos que lo hacemos desde el enfoque diferencial. También es importante contemplar algo que pues para nadie es un secreto y más para los que trabajamos en salud, y es todo el tema de lo que sucede a nivel, digamos, al interior de algunas organizaciones que no tienen como muy desarrolladas, llamémoslo así, esas políticas institucionales de enfoque diferencial. Entonces, se presentan ocasionalmente esas discriminaciones estructurales en los servicios, ya sea en la prestación de los servicios a los pacientes o al interior de la organización entre los colaboradores, ¿sí? Entonces, si yo tengo implementado un enfoque diferencial o una política de enfoque diferencial, yo podría decir que de cierta forma estoy previniendo la discriminación estructural que se puede llegar a presentar. Discriminación por qué motivo, ya sabemos cuáles son los motivos. Por el género, por el color de piel, bueno, en fin, todo eso que ya hemos mencionado anteriormente. Y bueno, digamos que ya sabemos claramente que en la medida en que humanizamos la atención en salud, digamos que brindamos una mejor experiencia, digamos, del servicio que recibimos, y esa mejor experiencia, ¿en qué me va a impactar a mí? Claramente me va a impactar a mí en lo que uno llamaría en salud los indicadores de gestión, o lo que uno llamaría en inglés los KPIs, indicadores claves de desempeño en español, que simplemente es esas mediciones o esas métricas que debemos sí o sí garantizar su seguimiento, porque como decimos en gestión de la calidad, no solamente en salud, sino que casi que en cualquier sector económico, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Y lo que no se puede mejorar, desafortunadamente, cuando no se mejora, no se adapta a los cambios que van a suceder siempre en cualquier contexto. Todo el tiempo surgen normas nuevas, todo el tiempo surgen competidores nuevos en el mercado, y ahí es cuando necesitamos empezar a decir, bueno, si queremos ser competitivos, si queremos que nuestra empresa sea rentable, no podemos quedarnos atrás, necesitamos medir procesos, medir el desempeño de las personas cuando laboran en una institución, y para fortalecer todo ese tema, claramente necesitamos humanizar la atención, y claramente para humanizar la atención necesitamos sí o sí
garantizar el enfoque diferencial, ojalá en clave interseccional. Bueno, aquí también vale la pena citar una justificación importantísima y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digamos que hay varios derechos que fueron acordados después de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente tuvo una gran acogida ese tema de la Declaración de los Derechos Humanos y podríamos decir que casi que un porcentaje significativo de la humanidad pues está de acuerdo en que debemos garantizar que todos tengamos la posibilidad de ejercer ese derecho, en ese caso a la vida, cuando hablamos de salud, y claramente pues para garantizar el derecho a la vida y a una vida digna, debemos claramente garantizar el derecho a la salud, ojalá de la mejor calidad, cumpliendo con los mayores estándares posibles. Entonces, claramente necesitamos implementar ese enfoque diferencial para cumplir con con esa declaración de los derechos humanos que es de alcance global. Y bueno, digamos que también aquí hay un tema importante y es que si queremos ser costo efectivos en las organizaciones, o sea, ahorrar costos y a su vez tener mejores resultados clínicos o desenlaces clínicos, también los llamamos, en clinimetría, debemos pensar entonces en que en la medida que yo manejo un enfoque diferencial, estamos también siendo oportunos en esa atención en salud. Eso me va a garantizar a mí que si yo oportunamente atiendo a una persona y no existen dinámicas de opresión o de discriminación durante su ciclo de atención, lo más probable es que yo obtenga mejores resultados que a su vez garanticen que esa persona, por ejemplo, se va a poder recuperar prontamente en su cuadro patológico o que, por ejemplo, no nos va a estar consultando permanentemente, sino que posiblemente a la primera la persona se va a recuperar, ¿sí? O que la persona va, digamos que dentro de su ciclo vital va a adoptar hábitos de vida saludables que va a permitir que no desarrolle algunos cuadros patológicos y entonces también asimismo eso me garantiza a mí que yo estoy siendo oportuno a nivel de atención, entendiendo que la atención no es solamente un tema de tratar de la enfermedad, sino que también hay que buscar la manera de generar estrategias de prevención de enfermedades y promoción de la salud sin esperar a que una enfermedad pues, nos afecte. Entonces, fíjense que también eso es una justificación interesante que yo diría que es de una de las de más peso, sobre todo por el tema de costo-efectividad, porque es lo que a veces miran de la parte de la alta gerencia y digamos que a veces cuando queremos gestionar algunos temas, necesitamos sí o sí, pues, algunos recursos, ¿sí? Llámese humanos, tecnológicos, financieros, y pues, digamos que necesitamos manejar como ese lenguaje que le gusta a la alta gerencia, ¿sí? Entonces, digamos que también eso, por ejemplo, sería un argumento suficientemente de peso para justificar el por qué debemos garantizar ese enfoque diferencial en la atención la atención en salud. Eso sería como a grosso modo como la justificación. Ahora bien, ¿cuáles son esos objetivos que debemos garantizar en ese enfoque diferencial? ¿Sí? Digamos que vamos a suponer que ya logramos vender esto en nuestras clínicas y hospitales. Ahora necesitamos ya echar a andar el programa porque ya la alta gerencia nos aprobó el presupuesto, los recursos y demás. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos que debemos alcanzar? Pues por un lado, el respeto a la dignidad humana. ¿Sí? Es algo muy básico, es algo que, digamos que hace parte, de hecho, de los principios bioéticos que debe tener cualquier organización. El respeto claramente, la autonomía, de la dignidad de cualquier individuo, sin importar su color de piel, sin importar su género, su identidad de género, su condición socioeconómica y demás. Entonces, digamos que ese respeto debe ser pues nuestro norte, nuestro objetivo común a la hora de trabajar en ese tema de enfoque diferencial. Claramente debemos también entender que nuestras instituciones no se encuentran ubicadas, llamémoslo así, todas en sectores, por ejemplo, como grandes ciudades o que tengan como fácil acceso a algunas personas a condiciones socioeconómicas adecuadas, llamémoslo así, o dignas. Entonces, digamos que ahí es cuando necesitamos empezar a pensar como organización, si por ejemplo estamos ubicados en territorios rurales o rurales dispersos o en ciudades no necesariamente grandes, sino de pronto intermedias o pequeñas, necesitamos entonces empezar a pensar en cómo adaptar esos servicios de salud al contexto local, ¿sí? No es lo mismo yo tener, por ejemplo, una persona siendo atendida en la Fundación Cardioinfantil o la Santa Fe,
que una persona que está siendo atendida en una empresa social del Estado, no sé, en Manaure, en Riohacha, ¿sí? En esas regiones de lo que uno denominaría la Colombia profunda, donde a veces el acceso a la salud no es tan fácil. Entonces, digamos que para poder adaptar esos servicios de salud a ese contexto, claramente el enfoque diferencial pues debe ser como eso que debemos implementar y pues ese es el objetivo al que debemos también apuntarle, esa adaptación de esos servicios de salud a esos contextos locales. También claramente es importante tener ese objetivo de aumentar esa adherencia terapéutica de las personas que estamos atendiendo, porque fíjense que en la medida en que yo sea empático en la atención, que contemple las necesidades, perspectivas, expectativas de las personas, claramente eso va a garantizar que las recomendaciones que yo brinde o el tratamiento que yo establezca o defina, de pronto va a ser de mayor agrado para la persona y la persona seguramente va digamos que a cumplir con eso que nosotros definamos como tratamiento, ¿sí? Entonces, digamos que eso será también un objetivo importante, digamos, del enfoque diferencial que implementemos en las organizaciones, ¿sí? Queremos aumentar esa adherencia terapéutica, ya sea con medicamentos, ya sea con algún tipo de intervención quirúrgica o con el uso de radiaciones o con la implementación de alguna recomendación no farmacológica. Claramente esa adherencia a este tipo de recomendaciones va a aumentar en la medida que pues tengamos implementado este enfoque diferencial. Y pues claramente, pues como yo les mencionaba a ustedes, pues el tema en atención en salud no solamente debería ser enfocado en tratar enfermedades. De pronto eso es una visión un poco reducida que no nos permitiría ver la salud también desde esos abordajes preventivos que debemos realizar. Y claramente para poder ser efectivos en esa implementación de ese abordaje preventivo, pues necesitamos contar con ese enfoque diferencial, ¿sí? Para garantizar claramente esa adherencia a esas medidas preventivas para que no tengamos o una de dos, o un empeoramiento del cuadro clínico o la materialización de algún tipo de enfermedad que pues no tenemos en ese momento y no queremos que se desarrolle en la persona que estamos atendiendo. También un objetivo importante de ese enfoque diferencial es el abordaje de los determinantes sociales y económicos de la salud, entendiendo que la salud no solamente depende, por ejemplo, de temas genéticos, de predisposición, por ejemplo, genética, antecedentes familiares, no solamente va a depender de temas de los hábitos de vida que tenga una persona, si son saludables o no, sino que también aquí juega un papel importantísimo todo lo que tiene que ver con las condiciones de vivienda de una persona, sus condiciones laborales, la facilidad que tiene esa persona de acceso a espacios académicos para ir ascendiendo en la escalera social. Bueno, digamos que aquí hay varias cosas que uno tiene que contemplar. El saneamiento básico también, porque ya sabemos que hay territorios, y más en Colombia y también en Bogotá aún así, tristemente que, por ejemplo, no cuenta con saneamiento básico, ¿sí? Un acueducto, un alcantarillado, unos servicios públicos básicos. Entonces, todo esto claramente me va a afectar a mí negativamente en salud y la idea es que desde ese enfoque diferencial uno comience a identificar eso, identificar esas dificultades que tienen muchas personas de poblaciones vulnerables. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para reducir o hacer como una mitigación, llamémoslo así, o eliminar, ojalá, esas barreras de acceso que tienen algunas personas y reducir esas brechas de salud, ¿sí? Aquí hablamos de reducir brechas en el sentido de que claramente sabemos que hay poblaciones privilegiadas que tienen mejores beneficios o mejores resultados clínicos, o sea, mejores beneficios, por ejemplo, en atención en salud o mejores resultados clínicos por el tipo de servicios que reciben y otras que de pronto no tanto. Y ahí es cuando necesitamos, pues, que en la medida que queremos de pronto construir una sociedad más justa, pues claramente parte de la justicia social va a depender de esa reducción de brechas de salud. Entonces, ese también será un objetivo importante dentro de ese enfoque diferencial. Y bueno, digamos que ahora sí hablemos puntualmente ya para ir cerrando y ojalá dar ese espacio al final de preguntas o comentarios, reflexiones y demás que nos quieran compartir algunas personas.
empecemos a hablar de pronto de cómo podemos eliminar ese tema o minimizar, mitigar, como lo queramos llamar, ese tema del patriarcado o el sexismo. Entonces, una forma, hay muchas, yo solamente traigo aquí a colación 6 muy puntuales que encontré en literatura. Una forma claramente es que adoptemos políticas institucionales de igualdad de género, ¿sí? Fundamental que nuestras instituciones, yo diría que no solamente a nivel de salud, sino que pues también ojalá en otros sectores económicos, cuenten con una política institucional que dé cuenta de eso, porque somos súper conscientes, algunas personas, no todos desafortunadamente, que las estadísticas son muy dicientes. Nosotros sabemos que, bueno, algunas personas que han hecho ese tipo de estudios y los que consultamos esos estudios, sabemos que en algunos cargos, sobre todo directivos o gerenciales, digamos que hay una desproporción o una inequidad de género y digamos que favorece fundamentalmente al género masculino, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que no solamente esa desigualdad de género a veces se ve en el ámbito de directivo gerencial, sino que también se va ocasionalmente de pronto en algunos criterios, por ejemplo, de selección del personal, ¿sí? De pronto a veces en algunos espacios como que tendemos a contratar más hombres que a mujeres y ahí es cuando uno dice, pero bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué habría de hacer eso si pues las mujeres tienen tantas capacidades o a veces hasta más que el mismo hombre, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de sesgos de género o discriminaciones, claramente podemos mitigar un poco esto desde la adopción de una política institucional que explícitamente haga que la organización se comprometa y que garantice que eso no se va a presentar, ese tipo de discriminaciones. Es también, digamos que pues no es secreto para nadie, y más con las tristes noticias que nos llegan a veces por redes sociales o por medios masivos, y es todo el tema de acoso laboral y violencia de género, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es cuando necesitamos sí o sí que cada organización ojalá cuente con la implementación de un protocolo de manejo de esos acosos laborales por temas de género, por un lado, y pues todo lo que tiene que ver con violencia de género, que pues no solamente se reduce a violencia física, sino, digamos, por ejemplo, a nivel intrafamiliar, sino que también tiene que ver con violencia verbal, violencias psicológicas o patrimoniales que claramente se pueden llegar a presentar al interior de cualquier organización, en este caso la salud o de otros sectores económicos. En el tema ya de salud también hay algo importantísimo que debemos también contemplar para poder mitigar esto del patriarcado y el sexismo, y es ojalá implementar estrategias para prevenir la violencia obstétrica, ¿sí? Entendiendo que no toda mujer quiere ser sometida, por ejemplo, a cesáreas, algunas o si no la mayoría, o de pronto podríamos decir que pues aquellas que quieren tener hijos quisieran tener sus hijos o hijas bajo parto natural y ojalá en unas condiciones de atención muy humanas, que pues digamos que no generen a veces ese tipo de maltrato psicológico que de pronto ellas viven cuando pues las obligan sí o sí a no dilató, entonces de una vez oxitocina y de una vez para sala de partos y cesárea, ¿sí? Digamos que aquí hay un tema de toma de decisiones compartida que pues debe ser fundamental para evitar justamente eso que les acabo de mencionar, la famosa violencia obstétrica, que es muy común por diferentes temas asociados al paternalismo sanitario, que es una relación de opresión también que pues no está contemplada en ese círculo de interseccionalidad. También es importante promover esos espacios materno-amigables, entendiendo que, por ejemplo, algunas colaboradoras las instituciones pues requieren un espacio seguro, privado, para ejercer su derecho de lactancia materna, ¿sí? Ahí, digamos que he visto varios ejercicios interesantes de certificación de algunas clínicas y hospitales como lugares materno-amigables y digamos que ahí yo sé que hay un avance interesante. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entendiendo que en algunas ocasiones algunas pacientes, por ejemplo, que son atendidas en clínicas y hospitales, de pronto por sus antecedentes ginecobstétricos, pueden llegar a decir, uy, yo la verdad no quiero tener más hijos, ¿sí? O quiero tener algún tipo de método, acceso a un método anticonceptivo, o definitivamente, pues, eh, quiero ejercer mis derechos, digamos, como mujer, pues, porque no, digamos que no siento que, pues, pueda hacerlo, porque, no sé, mi marido está de alguna forma presionándome a mí a que pues no me opere, no me haga la ligadura de trompas o no me coloque un dispositivo intrauterino, entonces ahí uno diría
que no, hay que buscar algún mecanismo para que esa persona, independientemente de lo que diga su pareja, pues pueda ejercer claramente sus derechos sexuales y reproductivos y pues pueda acceder claramente a esas medidas anticonceptivas si es necesario. Entonces, de esa manera podríamos eventualmente mitigar ese tema del patriarcado y del sexismo. Ya si hablamos del racismo o colonialismo, podríamos mirar entonces temas como, por ejemplo, la incorporación de saberes, prácticas y sistemas médicos tradicionales, ¿sí? Entendiendo que, digamos que aquí hay una cuestión importante que considerar y es todo lo que tiene que ver con los sistemas médicos, digámoslo así, o mejor, las cosmovisiones médicas no convencionales, ¿sí? Digamos que aquí debemos entonces empezar a hablar de interculturalidad, debemos empezar a hablar entonces de que no solamente el sistema médico convencional es válido, sino que también, si por decir un ejemplo, una persona de la comunidad Wayuu se acerca al hospital o la clínica de Riohacha o Manaure, ellos también tienen unos saberes muy particulares y confían claramente en sus, digamos que sus sabedores dentro de su medicina Wayuu, que de pronto pueden ser perfectamente socios o colaboradores de lo que definamos en la atención en salud de esa persona, para que de pronto esa persona no solamente cuente con las herramientas de la medicina convencional o la medicina occidental, que se pueda llamar, sino que también pueda eventualmente acceder a los beneficios de las medicinas de pronto no convencionales. Eso no quiere decir que la persona de pronto, digamos que debemos tener, no sé, como un sabedor Wayuu, un sabedor Inga, un sabedor de todas las comunidades en una institución, no necesariamente. Lo que habría que más bien hacer es definir un protocolo muy claro de cómo se va a atender una persona de esas comunidades y cómo se le abre la puerta a esos sabedores cuando esa persona así lo requiera o así, digamos, que lo prefiera, ¿sí? Vuelvo y repito, no necesariamente para contratar a esa persona o desarrollar algún tipo de vínculo laboral, pero sí por lo menos para que esa persona pueda eventualmente ingresar a la institución, pueda participar en la toma de decisiones compartida entre paciente y profesional de la salud y digamos que con eso podemos eventualmente reducir o mitigar el tema del racismo o colonialismo. Aquí también pues fundamental el tema de la implementación de políticas institucionales antirracistas para que también vuelva y juega, se contemplen cuotas de contratación, por ejemplo, de minorías étnicas, se contemplen mecanismos de protección de esas personas digamos, que pertenecen a minorías étnicas y que ya están trabajando. Entonces, promover justamente la contratación de esas personas, pero también promover la retención de esas personas cuando ya están laborando en las instituciones. Y bueno, fundamental pues el capacitar o el hacer educación continuada de colaboradores en temas de cómo puedo comunicarme, por ejemplo, asertivamente con un enfoque intercultural, reconociendo que hay una habilidad que se debe desarrollar, yo creo que diría que es la más importante y es todo el tema de humildad cultural, entendiendo que no hay cultura superior a la otra, ni inferior a la otra, simplemente son culturas diferentes, diversas, que debemos entonces entrar a valorar, darles el lugar que merecen y pues entender que si para mí desde mi perspectiva cultural es válido algo, puede que el de otra perspectiva no lo sea. Y es igualmente respetable y pues así mismo uno puede entrar a jugar ese rol dentro de la atención a un paciente, familiar o cuidador activo. Todo el tema de acceder, por ejemplo, a material en lenguas, digámoslo así, no mayoritarias, o acceder, por ejemplo, a material que no necesariamente venga con un texto, sino que también venga con pictogramas o con figuras que me permitan entender un poquito más información que me quieran compartir, también entendiendo que en ocasiones yo puedo recibir pacientes o yo puedo atender pacientes que tienen un nivel de alfabetización bajo, que por ejemplo no saben leer y escribir, por decir un ejemplo. Entonces los pictogramas me ayudan muchísimo a generar como ese diseño universal, se llamaría eso, para generar ese acceso universal a la información, ¿sí? Y pues en ocasiones, como pues pasa también, vuelve y juega con los sabedores en la parte médica no convencional, aquí también hay un tema de que si yo, por ejemplo, recibo, por decir nuevamente el ejemplo del pacientico Wayuu o la pacientica Wayuu, y que, por ejemplo, no tenga esa persona conocimiento de la lengua española, la idea es que
pueda contar con la facilidad de pronto de eventualmente contactar a un intérprete de lengua guayunaiki a español y español a guayunaiki para que por así mismo yo pueda generar ese diálogo fluido con el paciente. Entonces, digamos que ese acceso lingüístico a esos intérpretes es también muy importante para pues, evitar barreras lingüísticas que también van a generar a su vez dificultades para entender esas preferencias, necesidades y expectativas del paciente. Fundamental también contemplar un comité de equidad, que digamos que casi no se toca como ese tipo de temas en algunos comités hospitalarios, entonces habría que ver si, por ejemplo, yo tengo una comunidad de pacientes que mayoritariamente pertenecen a algún tipo de minoría étnica, yo debería pensar entonces en mi clínica u hospital en generar ese tipo de comité para contemplar varias cosas que de pronto esas comunidades nos pueden enseñar y compartir. Fundamental también pues el tema de evaluar periódicamente, ojalá por un externo o un tercero, mi organización para que identifique de pronto temas de discriminación racial con los colaboradores. Entonces, digamos que también eso ayuda bastante a mitigar o minimizar el tema del racismo y el colonialismo en nuestras instituciones a la hora pues de atender a un pacientico. Bueno, ¿cómo mitigamos o minimizamos el tema del clasismo? Fundamental, ojalá garantizar la oportunidad de atención en salud sin distinguir esa capacidad de pago que solemos a veces indagar casi que en primer lugar, ¿sí? Como que usted es afiliado a la EPS tal, no, con esa EPS no tenemos convenio, ¿sí? O usted tiene la póliza tal, o la prepagada tal, o el complementario tal. Entonces, digamos que esa oportunidad de atención, pues, desafortunadamente digamos que no se presenta en algunas organizaciones porque no tienen como muy claro cómo puedo, dentro de mis barreras administrativas o mis procesos administrativos, yo cómo puedo flexibilizar algunos temas administrativos para garantizar que esas poblaciones vulnerables pues claramente sean oportunamente atendidas. Entonces, digamos que de ahí la importancia de implementar ese tema de enfoque diferencial, ¿no? A eso nos va a garantizar claramente que no hayan esas barreras administrativas para que mi población sea oportunamente atendida. Claramente dentro de esos protocolos o dentro de esas políticas debemos contemplar entonces el diseño de esas rutas de atención preferencial para esa población de escasos recursos, cosa que si pues no hay capacidad de pago por algún motivo, sepamos claramente qué se debe hacer con esta pacientico o pacientica para hacer la correspondiente remisión de esa persona a otra institución donde pueda ser atendida oportunamente. Entonces, claramente es importantísimo simplificar todos esos trámites burocráticos, todas esas barreras administrativas. Y bueno, digamos que ya viene un poquito la salud, no desde la visión micro, que es lo que estamos haciendo ahorita de qué pasa en la institución, sino de una visión un poquito más macro y meso de la salud. Podríamos hablar entonces de que nosotros también podríamos luchar o digamos, demandar algo importante, y es que la red pública en Colombia y en el mundo debe ser mucho más fuerte, de hecho, que la red privada. Es algo que casualmente nos recomienda la OMS dentro de las declaraciones que se han hecho en el fortalecimiento de la atención primaria para poder garantizar la salud universal. Claramente, esto es un mecanismo que nos permitiría fácilmente alcanzar esas metas o esas recomendaciones que pues, nos ha compartido la OMS y que pues ya es de vieja data. Estamos hablando de fácilmente más de 40 años que llevamos de tener esa recomendación ahí como pendiente por materializar desafortunadamente en Colombia. Y bueno, como yo les decía a ustedes, si identificamos esos determinantes socioeconómicos de salud en pacientes, claramente podemos entonces activar diferentes rutas de atención. Ejemplo, ingresa paciente de escasos recursos por algún cuadro clínico en particular y resulta que identificamos que este pacientico o pacientica está sufriendo, por decir un ejemplo, violencia intrafamiliar, ¿sí? Y es una persona que, por ejemplo, depende económicamente de alguien más. Entonces, digamos que ahí empezamos a mirar cómo podemos ayudar a esa persona a, por ejemplo, a través de trabajo social, buscar mecanismos de intervención estatal para que pues esta persona no siga sufriendo
ese tipo de violencias que posiblemente la afectaron a nivel de salud, y también podemos activar otras rutas como de apoyo entre diferentes instituciones del Estado para que se genere, por ejemplo, una fuente de ingreso para esa persona que depende económicamente de alguien más y que pues, esa relación ahí de dependencia posiblemente la está afectando, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay unos temas sociales que claramente están afectando la salud de una persona y que pues si las identificamos oportunamente podemos brindar como una atención un poco más completa e integral. ¿Qué estrategias podemos implementar para mitigar o eliminar el edadismo o el adultocentrismo? Todo lo que tiene que ver con capacitación y educación continua a los colaboradores en la atención gerontológica integral, en entender cómo podemos generar ese envejecimiento saludable en la persona, a través claramente de la adopción de hábitos de vida saludable y pues la adherencia a los tratamientos que de pronto se les planteen al adulto mayor. Claramente indagar cuáles son las preferencias, las expectativas, en caso de que se pierdan algunas capacidades, ya sea físicas o mentales. Esa indagación ojalá pues lo hagamos de manera oportuna porque pues claramente si esa pérdida de capacidades es progresiva, pues ya sabemos que no podemos saber esas preferencias y expectativas de tratamientos, por ejemplo, de una persona cuando ya no tenga esa facilidad de toma de decisiones. Claramente esa indicación de incluir al núcleo familiar, ¿no? Y a los cuidadores activos, porque en ocasiones pues la persona no cuenta con esa misma facilidad de comprensión, por ejemplo, de algunos tratamientos, algunas opciones que se les pueden brindar, y ahí es cuando necesitamos como también esa toma de decisiones compartida con esa red de apoyo. Fundamental también todo lo que podemos hacer dentro de la infraestructura de una institución para favorecer esa movilidad de pronto de algunas personas que tienen restricciones, como por ejemplo el uso de lo que les decía de silla de ruedas, muletas, bastones. Entonces digamos que esos entornos amigables con personas, digamos, con las personas que tienen movilidad reducida, también hacen que se reduzca como ese tema del edadismo y el adultocentrismo, ¿no? Porque pues ya sabemos que en la medida que avanzamos en edad, lo más posible es que tengamos esas restricciones de movilidad. También importantísimo reducir los ritmos de los procesos asistenciales cuando atendemos a un adulto mayor. No podemos decirle, por ejemplo, a un adulto mayor, su merced, vamos a trasladarlo de habitación, me acompaña por favor, y entonces que nos entra como el afán de que, bueno, pero ¿por qué no se mueve rápido? ¿Qué pasa? Entonces, no, pues evidentemente la idea es que si necesitamos hacer este tipo de procesos asistenciales, de mover una persona, no sé, de un cuarto a otro, o de llevarlo al baño o a la unidad sanitaria, pues claramente necesitamos ajustar ese ritmo del proceso asistencial a las capacidades físicas y mentales de la persona que está siendo atendida. Y bueno, aquí fundamental un tema que pues yo creo que pues nos pasa sobre todo pues con nuestros padres y bueno, ojalá que no pasemos por algo así ya cuando tengamos mayor edad, y es todo el tema de la exclusión terapéutica por rango etario. Ejemplo, para hablarlo en español, cuando tenemos un diagnóstico y nos dicen entonces los profesionales, no, eso efectivamente, eso ya es por cuestiones de edad, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, el cerrar la puerta a esa persona a diferentes opciones que podríamos explorar si indagamos un poquito más de lo que está pasando detrás de lo que estamos viviendo, ese tipo de exclusiones terapéuticas definitivamente necesitamos mitigarlas de alguna forma. ¿Cómo se puede mitigar eso? Pues claramente estandarizando la práctica clínica, que nuestros médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud tengan muy claro qué se debe hacer para garantizar que cuando venga un adulto mayor no se presente esto, ¿sí? Nunca podemos justificar solamente por edad el tema de un manejo, por ejemplo, una patología, porque perfectamente, aún en edades avanzadas, hay patologías que se pueden manejar todavía con algunos tratamientos y que pueden brindar algo de calidad de vida. Puede que la enfermedad no se trate del 100%, pero por lo menos se mitigan algunos de sus signos o síntomas. Entonces, digamos que aquí es fundamental ese tema de que no tengamos exclusión terapéutica por rango etario. Y bueno, también todo el tema de como de manejar ese lenguaje como de condescendiente, ¿no?
que a veces manejamos con adultos mayores, o por ejemplo con niños también, de, ay, abuelito o abuelita, ¿sí? Como que ese tipo de cosas de pronto que tienden a ser como paternalistas, como de querer decir, esa persona no tiene capacidad de decisión, esa persona no puede tomar decisiones, entonces como que debemos buscar la forma de aprender ese tipo de lenguajes y claramente lo podemos hacer, vuelve y juega, estandarizando la práctica clínica, dejando protocolos muy claros de cómo se debe comportar un profesional de la salud frente a un paciente, familiar o cuidador activo. Así podemos entonces mitigar todo ese tema del edadismo y el adultocentrismo. El capacitismo, ¿cómo se puede mitigar? Pues bueno, vuelve y juega la adopción de políticas de inclusión social de esas personas con condiciones especiales, a través de la infraestructura, por ejemplo, podemos hacerlo con el diseño de rampas, también con el diseño, por ejemplo, de señaléticas que incluyan el lenguaje braille, con el diseño, por ejemplo, universal, que contemple, digamos que el acceso a ciertas informaciones de manera, digamos, por audios y no necesariamente solamente escrita, porque pues ahí necesitamos contemplar toda la población con limitación visual. Eso pues está muy asociado pues al tema de los sistemas alternativos de comunicación para las limitaciones sensoriales que les acabo de comentar. Y claramente pues ahí está todo eso que mencionábamos de la accesibilidad universal a, digamos, en la infraestructura, en la señalización, en el transporte, contemplar obviamente las suficientes sillas de ruedas o muletas que se requieran o bastones, y tecnología, ¿no? También de pronto si tenemos forma de presentar la historia clínica, por ejemplo, no solamente escrita, sino también en audio, que el software me permita hacer eso, también es de gran ayuda. No infantilizar, no sobreproteger a esos pacienticos, porque si bien es cierto tienen algunas condiciones muy particulares de salud, no están discapacitados. Ahí hay cambio de pronto en lenguaje, y eso quiere decir que si no están discapacitados y tienen capacidad de decisión para tomar pues algunas decisiones en sus tratamientos y demás cosas, pues claramente aquí es importantísimo esa prevención, ¿no? De no sobreproteger, no infantilizar a esa población, respetar esa capacidad de decisión y esa autonomía, y claramente, ojalá en la medida de las posibilidades, mantener una comunicación directa con el paciente. En ocasiones, sobre todo en los temas de salud mental, se ve mucho que la comunicación, por ejemplo, está mediada por familiar o cuidador activo. Sin embargo, hay unos temas que uno sí puede eventualmente comunicar digamos, con contacto visual directo con el paciente, pese a que de pronto pues, el familiar o cuidador activo eventualmente nos va a apoyar en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso nos va a ayudar muchísimo en el tema de mitigar el capacitismo. Y ya para finalizar, entonces, digamos que ya todo lo que sea relacionado con la comunidad LGBTI, QAPN+, lo podemos de pronto mitigar, o sea, todo eso de heteronormatividad y cisnormatividad lo podemos mitigar creando ambientes libres, por un lado, de discriminación de esa comunidad, lo mismo, manejando cuotas, por ejemplo, de contratación y también buscando estrategias de retención de este personal, porque aquí hablamos nuevamente, no solamente de esa comunidad entendida desde la perspectiva del paciente, sino que también hay que pensar en la perspectiva del colaborador, ¿sí? Entonces, claramente hay que buscar formas de selección de ese tipo de personal, pero también de retención de ese tipo de personal, para que pues, no se genere como esa exclusión social que pues, no queremos que se presente en hospitales y clínicas. Claramente importantísimo buscar la forma digamos, en la cual nuestro sistema de gestión de historias clínicas o registros clínicos también nos dé esas opciones de diversidad de género. Ejemplo, que no solamente tengamos la opción de decir, ah, bueno, ese paciente es género masculino o femenino. Entonces uno dice, pero bueno, un segundo. Hay otras opciones que deberíamos contemplar dentro de la historia clínica a la hora, por decir un ejemplo, de hacer la anamnesis en la consulta con médico, sino que también tengamos otras opciones para que a su vez, cuando mi paciente reclame su historia clínica, evidencie que estamos contemplando otras posibilidades. Igualmente la opción, por ejemplo, de que si, no sé, voy a suponer, aparece género masculino en la opción de historia clínica, pero esta persona se autodenomina
o se reconoce como mujer, con nombre de mujer, ¿sí? Entonces, digamos que el respeto de esa identidad de género, de ese nombre social, pues sea algo, una norma, y no que si yo veo a esa persona como vestida de mujer, por decir algo, y en la cédula está como hombre, pues no, hay que preguntar evidentemente a esa persona, pues cómo se autocataloga o se denomina o se reconoce, ¿sí? Y también en cuanto a sus decisiones sobre el cuerpo, ¿no? Digamos que hay temas ahí de transiciones de género que hay que contemplar y hay que respetar claramente, y pues bueno, eso hace parte de lo que podríamos hacer para mitigar todo ese tema. Buscar la forma de generar esa red de apoyo y pares comunitarios dentro de las instituciones para que pues hayan esos espacios para discusión, para reflexionar acerca de experiencias que pueden tener esas personas en el ciclo de atención, importantísimo, y el acceso claramente que no esté con barreras para acceder, por ejemplo, a temas de salud mental, sexual, el acceso a los medicamentos que requieren algunas personas que están haciendo transición de género, lo que uno llamaría la armonización. Entonces también es fundamental tener súper claro cómo garantizar ese acceso sin ningún tipo de barrera u obstáculo. Y bueno, también hay otros temas que han diseñado algunas instituciones como en infraestructura, que pues a veces no es tan sencillo, pero pues algunas ya han adelantado esa labor, y es manejar baños neutros para que pues ese tipo de población pueda acceder a ellos, y la cartelería diversa, donde de pronto uno, por ejemplo, si quiere hablar de una familia, por decir algo, hayan imágenes de familias no necesariamente heteronormativas, o sea, de papá, mamá, hijos, sino pues familias, no sé, constituidas por dos mujeres o familias constituidas por dos hombres, que digamos que también es igualmente válido ante la normatividad nacional vigente. Digamos que ya con esto podríamos decir que podemos cerrar este espacio para dar, damos paso a las preguntas, inquietudes y demás. Solamente pues cierro con esta reflexión rápida de Audre Lorde, que pues, nos dice que la diversidad no es un problema que resolver, sino una riqueza que abrazar. Y bueno, digamos que pues como siempre le agradezco claramente a la Universidad Nacional por brindarme ese espacio para reflexionar. Claramente a ustedes también un agradecimiento muy fuerte por el tiempo que me regalaron, por la atención que me brindaron. Y bueno, también a todo lo que consulté, pues esos autores de toda esa información que consulté, también un agradecimiento especial, y claramente a todos los maestros y maestras que son esas personas con las que yo interactúo en el día a día, tanto en espacios académicos como laborales y familiares, y bueno, con todos aprendo todos los días. A ellos agradezco enormemente. Finalmente les cedo la palabra, no sin antes compartirles un QR para que de pronto aquellas personas que quieran, eh, digamos que estar ahí como súper pendientes en redes sociales, en este caso en LinkedIn, de publicaciones que yo comparto sobre seguridad del paciente y atención en salud humanizada centrada a las personas y comunidades. Ustedes pueden ahí ingresar con ese QR y encuentran claramente mi red social. Ahí yo publico semanalmente pues diferentes temas y cositas que yo sé que son de interés para más de uno. Entonces ahí pues les dejo eso, y pues bueno, cedo ahora el espacio para preguntas, reflexiones y demás. De pronto nos quedó poquito tiempo, pero yo creo que ahí de pronto podemos, a través de correo electrónico u otros espacios o canales de comunicación, podemos seguir compartiendo algunas ideas y reflexiones. Gracias, y bueno, cedo entonces la palabra para que ustedes puedan expresarse libremente. Cierro mi micrófono en este momento. Muchas gracias, Juan. En verdad que ha sido una presentación bastante enriquecedora. De verdad que agradecemos la participación y tus valiosos conocimientos y experiencia además em, que nos compartiste el día de hoy. De verdad que bienvenido siempre a compartir al programa de egresados, a compartir pues, tu experiencia y este espacio de reflexión. A continuación, pues abrimos ese espacio para preguntas. Pueden levantar la mano y abrir el micrófono, o si prefieren pueden escribirla a través del chat. Dudas, comentarios, incluso inquietudes, podemos abrir este espacio con toda confianza. Claro que sí, cuéntanos, Rafael.
Puedes abrir tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Qué pena, es que no me estaba funcionando muy bien el micrófono. No, pues yo de verdad quería agradecer el espacio, de verdad me pareció muy interesante y especial al profe Juan. Y pues qué pena si de pronto lo que pregunté lo mencionaron porque tuve que salirme un momentico, pero pues después puedo ver la grabación. Y Sí, pues tranquilo. la pregunta era la siguiente, es que mira que me quedo un poquito con las diapositivas finales en las cuales dices que cómo se garantizaría ese enfoque diferencial, pero la pregunta era cómo se garantizaría ese enfoque interseccional. Pero quería un poco que me hablaras un poco, no tanto como una proyección de qué veríamos, cuál sería la hoja de ruta, sino como que has visto en tu práctica cotidiana, teniendo en cuenta que, no sé, lo diferencial, yo hice que hay algunos enfoques, hay algunos grupos, pero lo diferencial como que separa y lo interseccional como que integra. Entonces, no sé cómo lo ves ahí como en la práctica, no sé si tienes algunos ejemplos o algo así, no sé si soy muy claro, qué pena. No, tranquilo. Súper esa pregunta, bien compleja de responder. Creo que la puedo resumir en lo siguiente. Efectivamente, usted acaba casi que de responder esa pregunta porque el enfoque diferencial sí suele separar por categorías las estrategias y la interseccionalidad. Entonces aquí esa clave interseccional, ¿cómo lo podemos de pronto implementar en hospitales y clínicas? Fundamental que muchas de esas estrategias que implementemos contemplen vamos, como varias relaciones asimétricas de poder al mismo tiempo, simultáneamente. Esa sería como, digamos, como la forma en que podríamos implementar esa clave interseccional en el enfoque diferencial. Que una sola estrategia contemple varias cosas, ¿sí? Varias relaciones asimétricas de poder. Eso será como lo que yo he visto en varios lugares que tienen sobre todo acreditación internacional, tipo Santa Fe, tipo Fundación Cardioinfantil. Ahí yo podría ver un poquito más palpable eso que pues de pronto pregunta Enzo, que pues yo sé que no es como el común denominador en las instituciones. Muchas sí tienen el enfoque diferencial por temas de habilitación o acreditación nacional, pero pocas tienen el enfoque interseccional, que hace que se contemple simultáneamente varios de estos temas. No sé si de pronto con eso hay que como un poquito como claro en cuanto a cómo se podría garantizar eso. Sí, gracias, muchas gracias. Listo, con gusto. Perfecto. ¿Otra persona tiene alguna pregunta, duda, inquietud, comentario? Todos bienvenidos a participar. Sí, señor. Cuéntanos. Pues si nadie pregunta, yo sí podría preguntar algo más, pero pues adelante si alguien. Dale, Rafael. Sí, digamos, no hay manitos levantadas, entonces puedes continuar con la pregunta. La otra es que hace poquito me habían preguntado cómo desarrollar ese enfoque diferencial en los servicios como de urgencias. Ahí sí sé, eso es más como para consulta externa o en urgencias, ¿cómo funcionaría eso? Excelente pregunta. Me encanta que me hagan esas preguntas corchadoras. Pero bueno, yo sé que la intención no es corchar, sino claramente buscar respuestas. Y creo que aquí la respuesta sería, más allá de pronto de un enfoque diferencial por servicio, yo creo que lo más importante es que ese enfoque diferencial debería ser transversal a cualquier servicio hospitalario, sea consulta externa, sea urgencias, porque fíjese que aquí entonces vamos a empezar a hablar de unos temas que yo sé que son densos y bien complejos de abordar, y es que si bien es cierto, mi indicador muchas veces de gestión de urgencias es cuál es el giro cama del servicio de urgencias. Y muchos directivos dicen, no, yo necesito que mi giro cama sea el mejor y demás cosas. Yo entonces les citaría a los directivos indicadores adicionales al giro cama, como por ejemplo los PREMS y los PROMS. Temas relacionados con qué? Con lo que uno llamaría la atención central en la persona. Y ahí entonces comenzaría ya a hilar un poquito más fino y les diría a los directivos, bueno, aparte de Girocama, necesitamos implementar PROMS y PREMS porque si queremos certificarnos internacionalmente frente, por ejemplo, a instituciones como Plaintree International,
la única forma de hacerlo es implementar ese tipo de indicadores para que no solamente midamos el tema de atención en tiempos y movimientos con una visión taylorista, sino que hagamos un abordaje también desde la humanización. ¿Qué está experimentando el paciente? ¿Será que se siente cómodo a la hora de ingresar a urgencias? ¿Será que es chévere para el paciente, por decir un ejemplo, de la comunidad de sexualidad diversa, el hecho de que no tenga como, no sé, como su cubículo completamente cubierto y que tenga que ser sometido a, no sé, a una limpieza corporal o algo así, está postrado en cama, qué sé yo, y resulta que no hay privacidad, ¿sí? Entonces fíjense que queda un tema que pues va más allá de lo que tradicionalmente uno ve en muchas clínicas y hospitales de, no, urgencias es el caos porque necesito girocama altísimo y demás. Aquí yo diría a Rafael, veamos otros indicadores adicionales. Y vea que Plaintree International no es una institución desconocida para nadie, y de hecho estamos hablando que si bien es cierto, instituciones como la Santa Fe o la Cardioinfantil son muy reconocidas por acreditaciones internacionales tipo Joint Commission, estas mismas instituciones ya están buscando otro nivel de acreditación más allá del tema de seguridad del paciente, y ya están hablando de acreditaciones internacionales tipo Plaintree, que digamos que sí que menos instituciones en Colombia tienen ese tipo de sello de certificación de hospital humanizado, ¿sí? Entonces digamos que a eso de pronto iríamos a apuntarle no solamente las típicas, ¿no? Cardioinfantil y Santa Fe, ¿no? Hay que buscar que todas tengan ese tipo de implementación de esos indicadores en algún momento. Puede que no sea ya, pero a largo plazo tener ese objetivo, ¿vale? Para que no veamos eso solamente como en urgencia no se puede, no. Todo se puede en la vida, pero hay que obviamente cambiar el chip de pronto de la alta gerencia, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Estaba viendo que Marlene Repiso Correa escribió como una inquietud muy puntual, ¿no es cierto? La voy a leer así como rápidamente. Ella dice, bueno, que pues agradece el evento, no tiene micrófono, no hay problema. Tenemos el acceso universal pues por diferentes canales de comunicación. Efectivamente hay un tema de creencias religiosas que tiene mucho que ver con la interculturalidad, de hecho. Porque vamos a hay que entender que la cultura no solamente es un tema, llamémoslo así, de minorías étnicas, sino que también hay un tema que uno podría asociar de cultura con la religión, ¿sí? Y bueno, aquí también menciona ella que qué experiencia tendría yo al respecto, digamos, como el tema de, por ejemplo, no realizar planificación por temas, entiendo yo, religiosos, y es válido, claramente. Entonces, digamos que aquí en religión hay una cosa que me gusta mucho citar cuando me han hecho ese tipo de preguntas, y es lo que uno debe hacer teóricamente, o más bien en la práctica, cuando uno tiene un pacientico, y es siempre preguntarle sus preferencias y expectativas. Y claramente jamás tomar de manera unilateral decisiones, porque digamos que como profesionales de la salud me refiero, porque entraríamos en una relación asimétrica de poder, en este caso paternalista sanitario, en donde claramente el profesional de la salud considera que tiene más conocimiento que el paciente sobre su condición de salud y su experiencia de salud, y resulta que el médico, la enfermera o cualquier profesional de la salud entonces toma decisiones por el paciente sin el paciente, ¿sí? Y ahí necesitamos sí o sí humanizar la atención y decir, no, el paciente tiene voz y voto. Y claramente puede que no conozca mucho de, no sé, de enfermedades, diagnósticos, tratamientos y demás, pero la experiencia del paciente no la tiene el profesional, pequeño detalle. Y la experiencia del paciente es muy importante para esta toma de decisiones, ¿sí? Entonces, si por algún motivo ese paciente, entonces, como lo menciona Marlene, no, por mi religión me prohíbe el uso de métodos anticonceptivos porque pues yo creo, desde mi credo religiosa, en que debemos reproducirnos, el árbol de la vida, que debemos sembrar semilla y demás. Entonces la idea es que ese voz y voto de esa paciente valga, porque eso hace parte de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces aquí nunca podría, por ejemplo, esa persona ser sometida a una ligadura de trompas, una pomero y una instalación, o perdón, una inserción de un dispositivo intrauterino o un implante subdérmico sin su consentimiento. Y de hecho todas esas intervenciones requieren sí o sí un consentimiento informado. Entonces claramente si no tiene ni siquiera la firma del paciente ya sería algo que ni siquiera se podría catalogar como legal, digámoslo así. Cualquiera de esos procedimientos sí o sí implica la firma del consentimiento informado, o sea, la aprobación de que la persona está de acuerdo con que se someta a ese tipo de intervención.
Entonces, digamos que esa sería como la experiencia que le podría compartir a Marlene. Entonces, claramente la opinión de no hacer uso de método anticonceptivo es válida. Tan válida como el hacer uso de ese método anticonceptivo, porque pues una persona no tiene ese credo religioso, sino otro. Todas esas visiones son válidas, desde una visión claramente interseccional y en este caso de humanización de la salud. No sé si de pronto con eso di respuesta a tu pregunta para que de pronto puedas compartirnos en el chat. Listo, con mucho gusto. No sé si de pronto alguien más nos quiere compartir preguntas, reflexiones, si de pronto alguien se sintió identificado con alguna de las cosas que les compartí. Tenemos 5 minutos para cerrar, entonces ahí aprovechemos ese espacio de este tiempo como para que alguien pueda compartirnos una experiencia, ya sea consigo mismo, con algún familiar. Pueden hacerlo también por el chat, porque yo sé que también hay un tema ahí de problemas técnicos a veces, entonces también puede ser por escrito. Y bueno, mientras de pronto alguien se anima a vencer la timidez o de pronto superar problemas técnicos, quería de pronto invitarlos comedidamente a, pues, si así lo desean, acompañarme en redes sociales, como pues ahí aparecen en el código QR. Y bueno, la idea también es que este tema de interseccionalidad es algo que, pues, si ustedes se dan cuenta, nos atañe a todos. Creo que no solamente un tema, llamémoslo así, de las poblaciones vulnerables, creo que también es un tema de las poblaciones privilegiadas. Aquí voy a citar solamente un ejemplo ya para cerrar, sin entrar de pronto en controversias, que yo sé que esa idea va a ser un poco polémica, y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo. Nosotros hablamos entonces desde teoría de género que el patriarcado, pues una forma de cambiar esa dinámica es a través del feminismo. Hay muchas formas de feminismo, no podemos decir que hay un único feminismo, pero entonces aquí voy a parafrasear a una famosa autora llamada Bell Hooks, que escribió un libro muy bonito que leí recientemente, El feminismo es para todos, y en ese libro ella hace una reflexión interseccional, de hecho, y nos dice lo siguiente, dice, no solamente las mujeres deberían ser feministas, también deberíamos ser feministas los hombres, lo cual eso no quiere decir que vayamos a ser menos hombres, ¿sí? Por ser feministas, o que vayamos a perder de pronto algunos privilegios que yo sé que pues históricamente hemos tenido, sino que es más bien buscar la forma de que ese feminismo también nos ayude a nosotros. El patriarcado también nos afecta a los hombres, cuando no nos permite, por ejemplo, expresarnos emocionalmente, porque nos tildaríamos, digamos que el patriarcado nos tilda entonces como afeminados, por decir un ejemplo. O el patriarcado entonces habla que no, que el hombre entonces no puede, aparte que no puede expresar sus emociones, sí o sí tiene que ser el sustento de la familia. ¿Sí? Y no puede, por ejemplo, ser el hombre del hogar y la mujer entonces dedicarse a construir su carrera profesional. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí hay unos temas que es como una reflexión final que yo les dejo ya pues sin el ánimo aquí de no sé, de ser como activista y de cambiar mente, simplemente como abiertamente lo dejo como para el que quiera tomarlo de la mejor forma posible, que todo esto finalmente quiero que sea más como una semilla para aquellos que quieran resonar con esas ideas y que aún desde sus lugares de privilegio puedan también reflexionar sobre eso para que aquellas personas que están en el otro lado, llamémoslo así, de la presión, que son vulnerables, que están siendo oprimidas, puedan liberarse de esa presión. ¿Sí? La idea es que todos seamos libres, todos contemos con las mismas oportunidades, ojalá, y todos podamos ser, como dice la filosofía Ubuntu, soy porque somos. Yo no puedo ser si el resto no es. Yo no puedo ser libre si el resto no es libre. Yo no puedo vivir dignamente si el resto de personas no viven dignamente. ¿Vale? Entonces, como para dejar ahí como en el aire, no quiero que se tilde como algo político, no sé, como de izquierda o derecha, simplemente es más un tema de convicciones personales, sin etiquetarlo, rotularlo dentro de una clasificación política.
Entonces, les agradezco mucho el haberme escuchado y bueno, ya les cedo la palabra ahora sí a Leticia para que pueda dar cierre al espacio del día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, a toda nuestra comunidad egresada. Nuevamente, muchas gracias, Juan, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Bienvenidos pues siempre a este espacio de 6 a 8, los martes, miércoles y jueves de diálogos con egresados. Y bueno, esperamos que nos vuelvan a acompañar en nuestros futuros eventos. Que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por participar. Bendiciones, que estén muy bien. Que estén Feliz muy cierre de bien. semana, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.